Dios les bendiga. Es para mí un gusto y a la vez un gran privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes que se vinculan a la presente emisión de Palabras para una vida abundante. Es necesario desarrollar conciencia de salvación. Para avanzar en algunas ideas acerca de este tema, me permito leer aparte del capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. En el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado a que se arrepientan o al arrepentimiento, digamos que es la puerta de entrada para desarrollar conciencia de salvación. Ahora bien, en este sentido, hablar de tiempos de ignorancia es hablar de un periodo donde el estancamiento espiritual se hace más evidente por la manera de actuar de una sociedad. Por tanto, la ignorancia a la que alude el texto no es ignorancia de saber cosas, porque este mundo sabe mucho y de muchos y variados temas. Se refiere a ignorancia de Dios, ignorancia espiritual. El no saber acerca de las verdaderas demandas de la vida según Dios. Se puede decir que a muchas personas como que no les interesa saber acerca de este tema, o por lo menos no es prioridad. Y es que las demandas de la vida siempre serán muchísimo más grandes que todo lo que podamos tener y poseer. Es mucho más que conceptos, creencias, cosas materiales, etc. Y la demanda por excelencia, la más importante de todas, y en la cual debemos ahondar y trabajar todo el tiempo, es nuestra salvación y vida eterna. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, retomando la enseñanza de Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es un llamado especial, el cual debe ser acatado sin atenuantes por todos nosotros. Por tanto, no debemos entretenernos en cosas y pequeñeces, o así sean cosas grandes, pues lo nuestro objetivo de fondo es muchísimo mayor. Y es que las posibilidades de entretenerse y distraerse en cada época han sido muchas, y para ello siempre ha habido gente experta. Este mundo es experto en generar distracción para eludir los verdaderos problemas de la humanidad. Como les decía, el texto bíblico en mención está basado en la experiencia del apóstol Pablo en su paso por Atenas. Atenas fue la ciudad principal de la antigua Grecia durante casi todo el primer siglo después de Cristo. Su fascinante historia alcanzó incluso muchos siglos después, así que muchos hombres del cristianismo primero no fueron ajenos a su tendencia y cultura. Por supuesto que un hombre como Pablo apóstol, con todo su bagaje de conocimientos, no se podía sustraer a la tentación de observar por lo menos todo este entorno cultural. Pero con él o en él sucedió algo especial, y es que una vez convertido al cristianismo, su conducta y nueva vida hacen la diferencia. Y en esa nueva forma de ver las cosas, adelanta una tarea espiritual maravillosa que desde luego incluye la labor u obra misionera. Fue así como, encontrándose en este nuevo orden para él, aconteció que un día en su paso obligado por Atenas para esperar allí a sus compañeros de misión, aunque observó cada detalle de lo que
se estaba presentando, no se detuvo como los demás hombres en la riqueza filosófica de la ciudad o en su deslumbrante arquitectura, sino que se concentró en analizar el estado crítico existencial de mucha gente cuyo objetivo central era la idolatría que en este lugar se profesaba. El versículo 16 dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, a Pablo le dolió en el alma ver toda una ciudad y a todos sus visitantes entregados a la idolatría, entregados a la admiración de las cosas que para él como cristiano se deberían haber superado hacía muchísimo rato, pero que aún permanecían en la mente y el corazón de todos ellos. A la luz de esta reflexión, estimo pertinente que nos hagamos hoy esta pregunta o estas preguntas. ¿Qué ve la gente? ¿Qué está viendo el común del pueblo en este tiempo? Y por otro lado, vale la pena preguntarse también, ¿qué es capaz de ver el hombre de Dios? ¿Qué estamos viendo nosotros que nos llamamos hijos de Dios? Bueno, podemos decir que la gente común y corriente ve la ciudad llena de casas y cosas, de carros, edificios, avenidas, centros comerciales, centros de entretenimiento y diversión y similares, que para muchos la ciudad o el lugar donde viven es más o menos aburrido si hay o no centros de entretenimiento y esparcimiento, pero no pueden ver la riqueza y el recurso relacional existencial que hay en cada persona que habita ese lugar. ¿Qué tal yo a estas alturas, por ejemplo, estar reclamando mayor diversión, estar pidiendo para la ciudad más puntos de entretenimiento, porque si no me deprimo, si no me siento mal, cuando lo que necesito encontrar es el verdadero sentido de vivir según la verdad de Cristo? Que lo que yo debo es tener un sano deseo de sanar y salvar a mis hijos y a cuantas más personas que se encuentran en riesgo de morir eternamente hay a mi alrededor. En el contexto de la experiencia en Atenas, se podría decir que la gente no tenía ojos para ver a la gente y menos si carecía de cosas o privilegios materiales. Solo podían ver las cosas que les llamaba la atención, lo que los impresionaba, lo que los atraía era la tendencia idólatra de la época, la cual era muy fuerte. A manera de ejemplo, recuerdo que dentro de las enseñanzas de Jesús se cuenta la parábola del buen samaritano. Allí se habla de 3 personajes que, pasando todos por la misma vereda, encontraron que a la vera del camino se hallaba un hombre muy mal herido, tanto que el relato bíblico habla de encontrarse ya casi muerto. Pero 2 de ellos, un sacerdote y un levita que pasaron por allí, siguieron de largo. Mas un tercero, el samaritano, llegó cerca y ayudó a aquel ciudadano. Leo el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que en el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y nuevamente dice: y acercándose vendó sus heridas. Y algo para resaltar en la conducta que diferenció al buen samaritano es que, al igual que los anteriores hombres que pasaron por allí, la opción estaba de pasar de largo, tal vez sin tropezar con el herido. Pero el samaritano hizo un alto en el camino porque, por la disposición misericordiosa que tenía, observó la condición real de aquella persona, algo que los demás desconocieron o sencillamente no quisieron comprometer su tiempo ni su esfuerzo. Y este es un aspecto
bien importante que conlleva a la pregunta o preguntas que deberían estar rondando en nuestra mente. ¿Qué nos mueve en este mundo? ¿Qué nos impresiona? Normalmente, ¿qué estamos viendo? ¿Con qué rasero medimos la vida? ¿Qué es lo que nos mueve y nos llena cada día? Pablo apóstol, al igual que el buen samaritano, por su observación detenida, entendió que la gente necesitaba algo más grande en la vida. Entendió que la sociedad entera necesita trascender a todo este movimiento de cultura y de cosas existente en todas las épocas, y que hay un Dios grande que hace maravillas, pero que es desconocido para ellos. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículo 23, dice lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mucha gente se está perdiendo por no observar bien, por estar o andar distraídos en tantas cosas como les es posible, alejados de la práctica existencial, lejos del Dios vivo y verdadero. Por tanto, debemos tener siempre un mensaje firme, completo y contundente que parta de la necesidad de observar y entender el estado del pueblo, de la real y verdadera condición de la gente y de la creación en general, a la cual, por cierto, no se le hace justicia y al contrario, cada día es más agredida por quienes ostentan el poder. Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 22, darnos cuenta que toda la creación gime buscando la paz, esperando que los hijos de Dios den la medida de madurez necesaria para no agredir, sino por el contrario, salvaguardar el interés común por encima del interés particular. Se debe entender e interpretar que detrás de toda historia humana, generalmente hay una sociedad que gime buscando paz y realización, que por cierto no la hay en el mundo. Paz y bienestar que solo puede dar el conocimiento de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esa debería ser la meta de la humanidad. Pero desafortunadamente en un buen número de personas lo que impera es el miedo y la desesperanza. Así que resulta necesario ser confrontados por el mensaje revelador de la palabra de Dios, y eso es precisamente lo que hizo Pablo aquella vez. En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 17, dice: así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Su misión fue confrontar para salvar. Porque si no hacemos este análisis serio, seremos igual que los atenienses de aquella época, entrando en la sola contemplación y complacencia con el mundo que nos rodea, pero sin un genuino interés por la salvación eterna que Dios nos ofrece. Y ese genuino interés debe consistir en la capacidad de ver y percibir desde una visión más objetiva y real, es decir, desde la visión de Dios. Es desarrollar preocupación sincera por la necesidad espiritual de todos, como dice la Biblia, hablando de la experiencia de Pablo en aquel entonces. Su espíritu se enardecía. Se podría decir que sentía un dolor inmenso por observar
cómo la humanidad idólatra y ególatra se pierde sin posibilidad de salvación. Por tanto, debemos actuar en consecuencia como lo hiciera Pablo. ¿Qué hizo él? Presentó a Dios, al Dios verdadero. En el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y lo hizo detallando una a una las virtudes que de Dios podemos disfrutar. Primero lo presenta como el Creador, dice que hizo el cielo y todas las cosas. Luego, como el Señor, dice Señor del cielo y de la tierra. Seguidamente como el sustentador, versículo 25. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. También lo presenta como el que gobierna todo, versículo 26. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Luego lo presenta como Dios y Padre, versos 27 al 29. Porque el linaje suyo somos. Y finalmente, como juez, versículos 30 y 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, refiriéndose a Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Y cierro haciendo un llamado muy especial, complementado con el texto que dio inicio a esta reflexión. Hay que arrepentirse y convertirse de toda esta ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ignorar a Dios, después de tantas evidencias, es el juicio, es la condenación. Puede que la persona sea un dechado de virtudes y de inteligencia superior, pero si ignora o desconoce el principio básico de conocer a Dios y su palabra, está perdido. Oremos y pidamos a Dios y comprometámonos a que Él sea el centro de nuestra vida y de nuestra meditación para arrepentimiento y conversión sincera. Que de parte nuestra haya siempre disposición y entrega, que haya obediencia a la palabra y que el Señor nos dé su sabia bendición a través de estas enseñanzas. Padre eterno, muchas gracias damos hoy por tu gran ayuda y bendición para todos nosotros, dándonos a conocer el recurso espiritual en tu palabra para el despertar de la conciencia nuestra con respecto a la búsqueda real y sincera de la salvación. Ayúdanos, oh buen Dios, a que ningún factor de distracción impida la concentración que debemos tener siempre al proponernos trabajar nuestra vida en obediencia a tu palabra, Señor. Así también, permítenos ayudar a más personas para que también puedan acercarse a la salvación y vida eterna. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.